no logramos tener éxito en lo que queremos. Y no se debe a nuestra falta de capacidad, sino a nuestra programación. Si deseas tener más éxito en lo que deseas, solo debes aprender lo que este episodio está por enseñarte. Bueno, uno de los capítulos iniciales en este libro es hablar sobre el éxito, porque si bien es cierto es una guía maestra para reprogramar tu mente hacia el éxito, primero tengo que especificarte qué es éxito y bajo qué término estoy trabajando aquí. Y lo primero que te digo, éxito, que cada uno puede tener una definición diferente. Éxito está siempre relacionada a la acumulación de logros y objetivos. ¿Qué quiere decir? Que incluso tú me puedes decir, pero Fabián, para mí éxito es sentir paz. Bien, ¿qué tendrías que lograr para sentir paz? Como me dijeron en Estados Unidos hace una semana, tengo que facturar $100,000 en este mes. Muy bien, entonces tienes que lograr un objetivo para sentirte exitoso, ¿verdad? Bien, entonces siempre tienes que lograr objetivos, y el logro de objetivos y acumulación de resultados viene a ser lo que es éxito. Entonces, si tú quieres, digamos, mejorar tu relación, tener una mejor salud, ganar más dinero, vender más, facturar más, que entrar a la universidad, terminar una maestría, titularte de una carrera profesional, todos estos son objetivos. Entonces, tú puedes programar tu mente para lograr todos estos objetivos en todos los campos de tu vida. Sí, claro. Y muchas veces también como que no das miedo salir de la zona de confort, ¿no? Dices, no, así no le estés pasando bien. Dice, bueno, eso ya lo he conocido. Y tenemos que impulsarnos al cambio. Definitivamente. La única forma, hay una parte en donde hablo cómo funciona tu mente subconsciente. Y la mente subconsciente o la mente inconsciente tiene una directiva principal que debe estar siempre en crecimiento, debe experimentar más, tiene que expandirse. La única forma que una persona entre en depresión, ansiedad, tenga baja autoestima, es que su mente inconsciente no se expanda, no aprenda, no genere nuevas redes neuronales, nuevos aprendizajes, no tenga nuevos hábitos, no tenga nueva lectura, no conozca nuevas personas. Cuando un cerebro no conoce nada y está siempre haciendo lo mismo, es un cerebro que va a segregar cortisol, y luego de eso viene la depresión, la ansiedad y la baja autoestima. Nada más pregúntale a una persona que tiene baja autoestima y pregúntale sobre sus objetivos, sobre su rutina. Su rutina es siempre la misma y no tiene objetivos, punto final. Nunca vas a encontrar una persona que tenga objetivos claros, que esté avanzando, que esté desafiándose a sí mismo y que esté en depresión y tenga baja autoestima. No, más bien esas son las personas que te dicen, me siento muy bien, puedo hacerlo, tengo certeza, tengo confianza en mí mismo. Entonces, la mente inconsciente le gusta aprender más y hay que satisfacerla. Por eso ustedes ahora están en una librería grande como la que es Crisol. Entran a la librería y no se emocionan. Es como que, uy, todo esto puedo aprender. Van a la sección de negocios y digo, uy, todo esto puedo aprender y leer. ¿Y te sientes mejor o no? Porque a tu mente le gusta aprender, le gusta crecer. Entonces, mantenerte en el confort, si bien es cierto, sacia el valor de la seguridad, eventualmente no puedes vivir 100% seguro siempre. Entonces necesitas expanderte, necesitas lograr objetivos, necesitas conocer más, tener más experiencias, y ahí es donde viene la programación neurolingüística. Pero, ¿y qué cambios concretos podría encontrar alguna persona que ahora dice, voy a comprarme mi libro y quiero cambiar? ¿Qué cambios tú crees que podría encontrar? El primer cambio que les aseguro que van a tener es el cambio de actitud que tienen con respecto a la vida, los resultados y al éxito. Van a empezar a tener un poco más de responsabilidad de que realmente sus pensamientos están creando la vida que tienen. Porque las personas, la mayoría de personas, salvo ustedes, lógicamente, porque están aquí, muchos de ustedes son mis alumnos, saben de que su realidad y sus resultados y todo lo malo que les pasó es una creación de su mente, ¿no es cierto? No es real, ¿no? Por más de que tú me digas, no, pero me hicieron esto, me estafaron, es que a mí me pasó, me hirieron, es que me traicionaron. Sí, pero tú fuiste la persona que creó esa realidad. Entonces, cuando te das cuenta de eso, tu vida empieza a cambiar. Y dices, ya, Fabián, entiendo que yo he creado estos momentos desafortunados en mi vida. ¿Cómo hago para cambiarlo? Y ahí es donde encuentran toda la otra información. Bueno, haz esto y todo eso está en el libro. Claro, entonces nosotros podemos tener mayor éxito profesional, pero también podemos crecer personalmente, porque eso es importante también. Definitivamente. Al final, tú puedes crecer profesionalmente, en ventas, en el mundo empresarial, pero si eso lo riges desde un crecimiento personal, el impacto que tiene en todas las áreas de tu vida es mucho más grande, mucho mejor. Entonces, digamos que una persona quiere vender más, quiere salir más y vender más y llegar a una meta de ventas a fin de mes. Entonces tú puedes programarla, incluso puedes utilizar patrones lingüísticos como patrones hipnóticos, utilizar el rapport, agudeza sensorial, sí, todo lo que está en el libro para que tú vendas más y efectivamente vas a vender más.
Pero si, por ejemplo, estás saliendo a vender y tienes problemas en casa, tus hijos no se comportan de la mejor manera, tienes problemas en tu matrimonio, sientes cólera, resentimiento, tienes culpa, mucha tristeza, depresión, entonces eso va a impactar directamente a las ventas, ¿verdad? Entonces, si tú trabajas en ti con las técnicas que les estoy mostrando acá y al mismo tiempo aplica las técnicas para vender más, tus resultados se triplican. Claro. Entonces, siempre el trabajo personal es lo mejor. Yo entreno, por ejemplo, a equipos de ventas y equipos de ventas de empresas que son las más grandes en el mundo. Y una de las cosas que ellos entienden, porque normalmente cuando me contratan, Fabián, enséñanos a hipnotizar a nuestros clientes. Y digo, ya, bien. Les voy a enseñar a hipnotizar a sus clientes porque sí se puede, ¿no? La PNL es el modelo de comunicación por excelencia. Pero, primero, si tú crees que no lo puedes lograr por más que utilices el patrón correcto, no te va a funcionar. Veamos cómo vas por dentro primero, ¿no? Claro. ¿Crees que lo puedes lograr? ¿Sientes miedo? ¿Sientes cómo va tu confianza sobre ti mismo? La certeza de que lo puedes lograr. Entonces, primero hacemos el trabajo en uno mismo y luego ya aplicamos los patrones para lograrlo. Y así logramos un cambio de mentalidad también que puede traer mayores ventas. También se presentan estrategias específicas para poder vender más, que es importante. Así es. Todo lo que es programación neurolingüística tiene que ver con el cambio de mentalidad. Si yo les digo a ustedes, ¿creen que la mentalidad es importante? ¿Quién cree que la mentalidad es importante? Todos sabemos esto, ¿no es cierto? ¿Quiénes creen que la actitud mental positiva es importante para tener éxito? Todos, ¿verdad? Sí. La pregunta es, ¿creer eso les ha ayudado? No, ¿no es cierto? No. Algunos quizás se han sentido un poco más felices por eso. ¿Y saben por qué? Porque una cosa es que tú tengas un concepto de que la mentalidad es importante, otra cosa es que tengas la capacidad, la habilidad y el entrenamiento para cambiar tu mentalidad. Porque si tú quieres cambiar tu mentalidad, tu actitud, dígase que mentalidad y actitud es un juego de creencias, un conjunto de creencias. Y las creencias que tenemos están basadas a memorias o eventos negativos que hemos tenido en el pasado. Entonces, no puedes simplemente tener una mentalidad positiva porque un día lo gritas y ya. No puedes, ¿cierto? Muchos de ustedes han intentado, ¿no? Afirmaciones, ¿no? sí. Hoy día sí va a Dice ser... un board, ahí pegas todas tus cosas y voy a conseguir ese carro. Y no hacemos nada. Así es, ¿no? Y te paralizas. Y tú no sabes, pero ¿qué me pasa? Si hoy día me levanté bien, ¿por qué me detengo? ¿Por qué no hago las cosas? Porque de nuevo, es la programación en tu subconsciente la que al final termina, vamos a decir, haciéndose cargo de todos tus comportamientos y resultados. Incluso una persona, todo lo que ustedes hagan en un momento de estrés es todo lo que están programados para hacer. Ahora yo les digo, ¿cuántas veces han dejado de tomar acción? ¿Cuántas veces se han comportado de la forma que no querían? Pasó un tiempo y se arrepintieron. Quizás pidieron perdón. ¿Cierto? ¿A quién le ha pasado eso? Pero al mismo tiempo, pero conscientemente no querían hacerlo, ¿verdad? Oh, sí, pues. Pero ¿por qué lo hicieron? Porque están programados para eso. Entonces, al final, su mente subconsciente va a tomar control de sus comportamientos y decisiones. Entonces, más les vale que tomen precaución y que empiecen a programarla a su favor. De hecho, sí. Yo que he leído el libro y también he seguido los cursos y todo, qué importante es el rapport cuando trabajamos con clientes. Sí. Háblanos un poquito de eso, de cómo podemos manejar esa relación directa con el cliente para lograr mejores ventas, mejores resultados, no solo con los clientes, también en nuestras relaciones personales. En todo, en realidad. ¿A quién le ha pasado en algún momento en donde conocieron a una persona y le empezaron a contar toda su vida? Ay, yo todo el mundo le cuento toda mi desgracia. Y es como que le dijeron a esta persona, siento que ya nos hemos conocido antes, ¿no? ¿Dónde has estudiado? Le preguntas como si por ahí lo has visto en el colegio o en otra vida, ¿no? Y lo que sucedió en ese momento es que estableciste un rapport inconsciente. Entonces, inconscientemente sentiste de que confiabas en esta persona, entonces estableciste rapport, ¿de acuerdo? Pero eso son casualidades. La cosa es, ¿cómo hago para establecer esa confianza inconsciente con todas las personas? En las ventas saben que es importante. En el coaching, en la hipnoterapia, en la terapia es importante porque si no hacemos rapport, nuestro cliente no se abre, no nos cuenta las cosas que quizás no le ha contado a nadie. Entonces tú quieres hacer rapport en las ventas, tú quieres hacer rapport cuando haces una conferencia, en el coaching, en la terapia. Si no haces eso, estás perdido, ¿no?
Al mismo tiempo, si por ejemplo quieres un aumento de sueldo, ¿le tienes que hacer rapport a tu jefe o no? Claro. Si quieres conseguir un trabajo y de pronto ya estás en la última entrevista y para que te contraten en esa empresa y es tu sueño trabajar en esa empresa, si no haces rapport no te van a contratar para empezar, ¿no es cierto? Entonces el rapport está en todo. ¿Quieres pedirle un favor a una persona en especial? Le tienes que hacer rapport, ¿no? Porque en el rapport está esa confianza inconsciente en donde la otra persona acepta cualquier, digamos, sugestión que tú le podías dar. Por tanto, se convierte como que, oye, confío en ti. Entonces, si me pides prestado dinero, te lo voy a prestar. Si de pronto me estás pidiendo un favor, voy a prestarte ese favor porque de alguna forma confío en ti. Entonces, el rapport es muy importante y ahora lo utilizamos en todos los campos de nuestra vida. Sí. Pero muchas veces nos dicen no. Y nos frustramos. ¿Qué podemos hacer ahí? Hay una presuposición de PNL que dice: no existe cliente resistente, sino comunicadores inflexibles. No existen clientes resistentes, sino falta de rapport. De hecho, es una presuposición que está en el libro, lo pueden leer. Lo que quiere decir que si un cliente te dice que no, o alguna persona se está mostrando resistente o reacia al mensaje que tú le puedas dar, por más que tú me digas, Fabián, ya se lo he dicho 1.000.000 de veces y no me hace caso, créanme que tú eres responsable de la comunicación. No estás comunicando en base al modelo del mundo de la otra persona, en su sistema de representación preferido, en sus creencias, en base a sus valores. Entonces no estás haciendo rapport de fisiología, tono de voz, palabras, uso del lenguaje, predicado, verbos. Entonces, si no haces rapport con la persona, es normal que la persona muestre resistencia. Claro. Entonces, la resistencia para nosotros los penelistas es una forma de decir, nuestro mensaje no está llegando porque no estoy hablando en base al modelo del mundo de la otra persona. Y como todo es inconsciente, necesitas tener entrenamiento para poder tú decodificar cómo es el modelo del mundo de la otra persona. Los grandes comunicadores, los grandes influyentes, conferencistas, personas que pueden hablar con 60,000 personas, como Barack Obama en su momento, estuvieron entrenados con PNL, manejaron esto muy bien. Y hay todo un capítulo de rapport en el libro que también les explico paso a paso cómo hacer rapport en fisiología, en tono de voz y en palabras. ¿Y qué otros ejercicios podemos tener para lograr nuestros objetivos, por ejemplo, en ventas? Lo que más detiene a las personas en ventas, si bien es cierto, pueden tener todo el entrenamiento para poder del producto y el tipo de cierres, incluso pueden tener un script de todo lo que tienen que decir o la forma en cómo reencuadran una objeción, es el hecho de lo que están pensando ellos mismos con respecto a lo que pueden hacer, ¿no? Yo he entrenado, por ejemplo, a una inmobiliaria bastante grande y tenía uno de los mejores vendedores que el dueño de la inmobiliaria viene y me dice: esta persona es una de las mejores vendedoras, pero siempre se autosabotea al final. Algo le pasa. Yeah. Entonces hacía la presentación, el cierre, todo súper bien, y cuando ya iba a la notaría para firmar la venta, algo sucedía y se autosaboteaba la venta. Y cuando yo hablaba con ella, estaba llena de culpa, de no merecimiento, de no puedo hacerlo. Entonces, lo que más perjudica los resultados o el crecimiento que puedas tener en el campo de las ventas y en todo es la programación mental subconsciente, que es o deficiente o limitante o simplemente no está alineada a los objetivos que tú quieres. Claro, y muchas veces lo que queremos es también tener esa confianza en nosotros mismos para poder lograr nuestros objetivos. ¿Con el libro lo podemos obtener? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué capítulo nos dice para ya apuntarlo ahorita, ya empezar a leer? Si quieren tener la confianza que les prometo tener, tienen que leer todo el libro, ¿de acuerdo? Ven, todo el libro. A veces yo la que me quiero dice, ser zapa y que no, quiero que me digas tal página, no, porque no lo entenderías. El libro está bien construido. Desde el inicio está paso por paso de cómo deberías entender y procesar la programación neurolingüística. Una vez de que ya entiendes cómo la programación neurolingüística debe ser entendida y procesada, luego ya te doy las técnicas para eso, ¿no? Entonces, ¿qué te impide tener más confianza? Por ejemplo, ¿qué les impide tener confianza a ustedes? ¿Qué pensamientos se dicen ustedes mismos? ¿Qué es lo que sienten ustedes? Que no voy a ser capaz de lograrlo, por ejemplo. No soy capaz de lograrlo. ¿Qué más? Cuando te comparas con otras personas. Muy bien. ¿Qué más? Es difícil, tengo muchos obstáculos. El miedo al rechazo. La gente no está preparada. Entonces, si se dan cuenta,
si se dan cuenta, lo que les impide a ustedes creer que pueden hacerlo es lo que ustedes se dicen, piensan y sienten, ¿cierto? Ahora, esos pensamientos o emociones que me acaban de expresar, estoy seguro que tienen bases y fundamentos en eventos negativos del pasado. Mi papá me decía que soy un tonto y que no sirvo para nada. Y hasta el día de hoy, cada vez que me pongo objetivos, siento que no lo voy a lograr. Se me viene la voz de mi papá que me dice, eres un tonto y no sirves para nada. Y claro, ¿tú crees que vas a poder avanzar con motivación nada más? No, hasta que no te liberes ese programa. Entonces, no, Fabián, es que en el colegio me hacían bullying y yo era la persona que a todo el mundo se reía y se burlaban, así que tengo mucha vergüenza. ¿Tú crees que en motivación vas a poder superar esa vergüenza? No puedes. Entonces tienes que liberarte de esa vergüenza, tienes que incluso ir hacia el pasado y liberarte o colapsar esa emoción de vergüenza, nervios, inseguridad, etc. Y todo eso hay técnicas para eso en este libro. Entonces, o sea, no hay forma que no puedan tener éxito después de aplicar este libro, ¿no? Definitivamente. Y también hablemos un poquito de la inteligencia emocional que tanto se menciona últimamente, ¿no? Porque decían, no tienes inteligencia emocional, entonces no. Aquí podemos encontrar también cómo desarrollarla. En realidad, todo esto es sobre inteligencia emocional, pero si ustedes me siguen en redes sociales, para mis alumnos también que están aquí, que enseño las técnicas de liberación emocional, las más potentes en la actualidad a nivel mundial, ¿de acuerdo? Me he paseado por todo el mundo para ir aprendiendo cuáles son las mejores y yo enseño las mejores. Entonces, pero nunca hablo de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque no puedes tú gestionar tus emociones o tener inteligencia emocional si tú sigues cargando la mochila emocional de todos los traumas o memorias negativas del pasado. Digamos que tú de pequeño vivías mucho pánico, discutían mucho en tu casa o lloraban mucho o algo sucedía. Esa programación inconsciente, porque tus programas mentales se dan entre los 0 y los 7 años, el 85% de tus emociones se dio hasta incluso en el vientre de tu mamá. Supongamos que en ese momento acumulaste una serie de emociones. Inconscientemente las vas a ir cargando a medida que vas creciendo. Entonces, digamos que ahora tienes 40 años y tienes un conflicto en tu empresa o en el trabajo en donde tú estás y de pronto explotas y lo mandas a rodar al jefe y de pronto al día siguiente te llega tu memorándum, ¿no es cierto? Y tú dices, pero tengo que tener más inteligencia emocional, más gestión emocional. Y le digo, por más cursos de inteligencia emocional vas a seguir explotando. Eso te lo aseguro. Entonces, la inteligencia emocional, la gestión emocional, se ha quedado en simplemente tratar de gestionar algo que puedas gestionar. Pero a veces cuando simplemente explotas y no hay tiempo para gestionar tus emociones. ¿A quién le ha pasado eso? Simplemente explotan y dañan a las personas que quizás no quisieron hacerlo, ¿cierto? Exacto. ¿Por qué sucede eso? Sucede porque nosotros ya tenemos grabado en nuestro inconsciente ciertas emociones por ciertas memorias negativas, traumas o eventos negativos en que hemos tenido en el pasado. Incluso también puede venir de tu generación, ¿no? O sea, que vienen incluso de generaciones anteriores. Estamos heredando también los patrones y los pensamientos o formas de reaccionar de nuestros ancestros. Entonces, míralo de esta forma. De muy pequeño había mucha discusión en casa, entonces te daba mucho miedo y te paralizabas y generabas mucho pánico y dolor. Entonces va a ser normal que de adulto, cada vez de que alguien discuta, tú te paralizas y de pronto el pecho se cierre y que de pronto en ese pánico empieces a gritar y te desesperes y quieras romper algo y tú dices, pero ¿de dónde viene esto? Yo soy una persona buena, ¿por qué hago esto? Y de pronto vas al psicólogo. No vayan, pero si van, ya van a tener un diagnóstico no adecuado. Eso simplemente se debe a que tuviste eventos, memorias en el pasado que ha hecho que ustedes procesen la información de esa manera. Entonces, como un niñito, ¿no? Como de ese niñito que está dormido y en ese momento, ¡pum!, despierta y toma el poder. Sí, y tu mente inconsciente es ese niño, exacto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si tú tienes la capacidad de ir al pasado y colapsar ese miedo, ese pánico? ¿Qué pasa si tienes la capacidad de ir al pasado y borrar esas memorias negativas de tu inconsciente o cambiarlas de significado? De pronto sucede la misma situación donde todo el mundo empieza a discutir y tú estás tranquilo. Entonces no hay nada que gestionar ahí. Tú dices gestión emocional, inteligencia emocional. No tengo que hacer nada al respecto porque no tengo el programa.
¿Se dan cuenta por qué esto es más eficiente? Entonces las personas dicen gestionar o tener inteligencia emocional cuando tengo eventos difíciles. Es mejor no tener el evento difícil. Entonces, si tú te borras el programa, ya no proyectas la emoción negativa. Si ya no proyectas la emoción negativa, ya no gestionas nada. Puede estar pasando muchas cosas, se puede estar cayendo, incendiando todo y tú estás tranquilo. ¿Te das cuenta? Entonces, hay mucha sabiduría en todo, en cómo se trabaja emocionalmente con PNL o con hipnosis. Es que de verdad todo está en nuestra mente inconsciente. El 95% de todo lo que hacemos está guiado por ella. Imagínate. Todo, absolutamente todo. Todo lo que ustedes puedan hacer, no hacer, los éxitos, los no éxitos, los fracasos, los no fracasos, todos los resultados que ustedes puedan tener es una proyección de la programación de su mente inconsciente. Entonces, oye Fabián, ¿entonces qué me impide tener éxito? Bueno, encontremos los patrones que te llevaron a tener esos resultados. Yo me pregunto, ¿es posible que ustedes alcancen y logren sus objetivos y cuando se están repitiendo, no creo que pueda hacerlo, no soy suficiente, no me lo merezco, esto es difícil para mí, pero Fabián, qué flojera, ay, no tengo motivación, ay, Fabián, se me paraliza las piernas, me duele mucho el pecho, ay, no, Fabián, tuve un rechazo, me voy a dormir 3 días, no. Es bien difícil que cumplas tus objetivos. Entonces te vas dando cuenta de que tus objetivos y tus resultados están relacionados directamente a lo que tú crees muy en lo profundo en tu mente subconsciente. Entonces que no tengas la capacidad de poder lidiar con eso es un problema. ¿Y saben cuál es el problema que se está dando ahora? Que las personas se frustran y dicen, Fabián, me he esforzado mucho, de verdad, he hecho esto, he hecho lo otro, he invertido todo mi capital, me he esforzado, Fabián, he ido a eventos, he ido a seminarios y no sé por qué todavía no logro tener mis objetivos. Y es porque no has hecho algo importante, no has leído el libro que acabo de publicar, ¿no? Hay que leerlo todo.